Bienvenido a este video acerca de la caída de conciencia y el resurgimiento de la humanidad. Como ya te diste cuenta en el video anterior acerca de la precesión de los equinoccios, cada 13.000 años aproximadamente, el planeta Tierra realiza o pasa por cambios y transformaciones profundas, no solamente a nivel de seres humanos, sino a nivel terrestre. En esas ocasiones, por ejemplo, ha habido situaciones o eventos tan grandes como los grandes diluvios, hundimiento o aparición de nuevos continentes y mucho más. En este video vamos a hablar sobre un evento en particular que marcó la historia de la humanidad, que sucedió hace 13.000 años y del cual todavía estamos siendo afectados al día de hoy. Han pasado una serie de eventos que casi nadie recuerda y que es importante entender con el fin de comprender realmente qué está pasando, por qué está pasando y hacia dónde vamos a llegar. Mi nombre es Juan Esteban Zuluaga y te invito a que recordemos juntos. La información que te voy a compartir a continuación está basada en los últimos y más recientes descubrimientos científicos acerca de los escritos más antiguos encontrados sobre la Tierra de civilizaciones antiguas, dentro de las cuales están los sumerios. Las escrituras sumerias, basadas en el lenguaje cuneiforme, actualmente ya han sido traducidas por diferentes antropólogos, quienes han logrado descifrar, comprender y traducir toda la sorprendente historia que conocían los sumerios. Adicionalmente, vamos a compartir información canalizada que se correlaciona perfectamente con los estudios científicos encontrados. Valga la aclaración, muchos de las evidencias científicas han sido descartadas literalmente por la ciencia, porque no tienen sentido dentro de lo que para ellos sería lo lógico, lo cual no significa necesariamente que la información que se ha encontrado no sea real. Por esa información te pido que abras la mente y tu corazón a recibir una información nueva, distinta y diferente, porque aquí es donde empezamos realmente a recordar nuestro origen ancestral. Los registros sumerios nos hablan de historias sorprendentes, no solamente porque los sumerios curiosamente conocían eventos que habían sucedido millones de años antes de su existencia, lo cual deja una intriga muy grande de saber cómo obtuvieron ellos esa información si ellos aparecieron miles de años después. ¿Y quién se las dio? Sería la pregunta. En particular, es importante entender que según estos escritos, ellos hablan que el ser humano, en primer lugar, no tiene más de 250.000 a 300.000 años. El ser humano como lo conocemos. Y que de hecho, el ser humano tal como está el día de hoy, fue producto de la creación de otro grupo de seres que existieron antes de nosotros. No voy a entrar mucho en detalle acerca de esto porque esto realmente es otra historia. Hay un antropólogo muy importante llamado Zecharia Sitchin, el cual dedicó su vida a traducir los registros sumerios y dejó la constancia de toda la traducción y de toda la sorprendente historia de los sumerios en aproximadamente 10 libros, los cuales ustedes pueden encontrar en internet con facilidad, con el fin de que puedan tener mucha más información acerca de todo esto. Él cuenta en estos escritos no solamente cuál fue el origen de la humanidad, sino que también incluso cuenta relatos acerca de que hubo gigantes en la tierra y cuál fue o de dónde llegaron estos seres, porque no llegaron de la tierra, llegaron de otros lugares, de las estrellas, y nos enseñaron todo lo que sabemos. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora lo que nos interesa es entender a grandes rasgos una serie de eventos muy particulares que sucedieron hace 13.000 años. Pero solamente para que lo sepas, los seres humanos, tal como los conocemos, no tienen de evolución más de 250.000 años sobre la Tierra. De hecho,
Hemos pasado por diferentes continentes, tal como lo vimos en el video anterior, gracias a la precesión de los equinoccios, y cada 13.000 años sucede un evento que provoca, por así decirlo, cambios radicales sobre la superficie terrestre. Provoca hundimiento de continentes y aparición de nuevos. Y eso provocó que nuestra raza, los seres humanos, cambiáramos de lugares diferentes. Según la historia de los sumerios, la raza humana empezó en un continente que quedaba al lado occidental de África llamado Gondwana. Entonces cuenta la historia que primero habitamos el continente de Gondwana, el cual en uno de los momentos claves de la precesión de los equinoccios se hundió. Después nos trasladamos a otro continente, que fue el continente de Lemuria, el cual surgió posteriormente como un grupo de cientos de islas que se ubicaba al lado occidental sobre el mar Pacífico. Y posteriormente, nuevamente en una de las precesión de los equinoccios, en esos momentos clave, se hunde Lemuria y surge un nuevo continente llamado la Atlántida. Para ese momento había grandes grupos de seres humanos que estábamos habitando en particular lo que es el continente americano en diferentes niveles o en diferentes lugares. Algunos grupos se encontraban en lo que sería el Suramérica, otros Centroamérica y otros Norteamérica, en preparación para la gran migración a la tierra prometida, que en ese momento era la Atlántida. Es importante mencionar, antes de entrar en la Atlántida, que en el continente de Lemuria, cuando aparecieron los primeros hombres evolucionados y se alcanzaron estados espirituales elevados, empezaron a aparecer los primeros seres humanos que alcanzaron la iluminación. Aproximadamente de 300 a 1000 lograron alcanzar estados elevadísimos a nivel espiritual, y posteriormente se volverían los maestros ascendidos de la tierra. Ellos son o serían los primeros seres humanos en alcanzar el estado de iluminación. Posteriormente, ellos mismos jugarían un rol y un papel muy importante en los momentos de la Atlántida, más o menos 13.000 años antes de nuestro tiempo actual. Cuenta la historia que los seres humanos habíamos crecido en edad y sabiduría después de más de 200.000 años de evolución natural, y habíamos adquirido una conciencia muy elevada en el cual teníamos o estábamos orientados hacia lo femenino, hacia el hemisferio derecho del cerebro, el cual estaba mucho más conectado con las emociones, con las energías sutiles y con un tipo de tecnología bastante distinto del que conocemos actualmente. Para poner una analogía, podríamos compararnos con una niña de 12 años. Ya estábamos viviendo en la Atlántida, sin embargo, sucedieron una serie de eventos en ese momento que empezaron a cambiar la manera como veíamos la vida y el mundo. Inicialmente, lo primero que sucedió fue que llegó a empezar a vivir con nosotros desde el futuro una raza extraterrestre, los cuales eran justamente los hebreos. Los hebreos eran también una raza como nosotros, pero en el futuro, que ya había pasado por una serie de procesos espirituales, tenía mucha más información de cómo eran los mundos superiores, pero perdieron el curso, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, mientras que nosotros éramos niñas en tercero de primaria, ellos ya eran jóvenes en quinto de primaria, pero desafortunadamente perdieron el curso en quinto de primaria y les tocó regresarse a un momento en el pasado en el cual pudieran nuevamente tener la oportunidad de volver a pasar, que fue justamente algo que nos pasó hace 13.000 años. Entonces ellos piden permiso al centro de la galaxia, a los maestros ascendidos, a la divinidad, les conceden el permiso y a partir de ahí ellos llegan a Atlántida para empezar a convivir juntos, lo cual pues fue maravilloso porque poco a poco nos fueron
permitiendo conocer muchos aspectos de la vida. Pero al mismo tiempo, o poco tiempo después, también llegó otro grupo, que eran conocidos como los habitantes de Marte o los marcianos. De hecho, cuenta la historia que hace millones de años, Marte era un planeta hermosísimo, tan bello como el planeta Tierra, el cual tenía océanos, tenía bosques, tenía fauna, era algo precioso. Pero desafortunadamente sus habitantes desarrollaron demasiado y por mucho tiempo su hemisferio izquierdo cerebral, el cual está basado en la ciencia, en lo matemático, en lo lógico, y dejaron completamente de lado las emociones y el trabajo con las energías sutiles y el amor, lo cual provocó que tarde o temprano destruyeran su propio mundo y su propia gente. Los pocos sobrevivientes que lograron crear una nave espacial salieron del planeta y se movieron a el planeta Tierra con el fin de poder continuar su vida. Sin embargo, este movimiento no fue con permiso, simplemente entraron aquí sin pedir permiso y dijeron, bueno, aquí nos quedamos. Lo cual, pues ahí empezó el conflicto. Los marcianos, en comparación a nuestra edad, que ya dijimos que tenía 12 años, una niña de 12 años, ellos eran como hombres adultos de 50 a 60 años. Ya tenían mucha tecnología muy avanzada, pero 100% basada en el hemisferio izquierdo, en la lógica, en la matemática, en lo externo. Y desafortunadamente poco a poco ellos fueron influenciándonos. Y con el paso del tiempo nosotros pasamos de ser una raza que sabía cómo trabajar con el hemisferio derecho, con el amor y con las tecnologías de las energías sutiles, a depender de las tecnologías externas del hemisferio izquierdo. Esto empezó a ponerse un poco más complejo porque ellos intentaban de muchas formas, en su forma de ser, intentar controlar a la mayoría que éramos nosotros a través de su tecnología. Sin embargo, los hebreos, que ya conocían un poco más sobre lo que estaba pasando y de una u otra manera nos veían a nosotros un poco inocentes, intercedieron por nosotros y en muchas ocasiones evitaron que los marcianos nos interfirieran negativamente, porque ellos querían era controlarnos, lo cual provocó riñas y conflictos profundos entre los habitantes de Marte en la Atlántida y los hebreos. Ahora hago un paréntesis. Algunos del grupo de los marcianos se fueron mezclando con nosotros y de hecho actualmente muchos de nosotros tenemos mezcla entre hebreos, nativos y marcianos. Sin embargo, hubo un grupo de marcianos que nunca se mezcló y que permaneció siempre puro, por así decirlo. Eran personas que se caracterizaban por ser muy frías. No mostraban emociones, no eran empáticos, eran completamente desconectados de lo emocional y eran 100% cerebrales y lógicos. De hecho, uno de esos grupos actualmente son los grupos conocidos como los Illuminati. Los Illuminati, que son este grupo de familias que de una u otra manera en lo invisible gobiernan o controlan el mundo y que están ahí justamente para, desde incluso esa época todavía, seguir poniéndonos problemas para tratar de controlarnos, para tratar de evitar que podamos seguir creciendo naturalmente. Muy bien, esto explica muchas cosas, porque por ejemplo, aunque puede sonar un poco extraño, pero si tú lo ves realmente, tiene sentido. Las peleas, los conflictos, el rencor, el resentimiento que los marcianos siempre tuvieron hacia los hebreos, que siempre obstaculizaban sus malévolos planes de conquistar y dominar el mundo, han permanecido al día de hoy. De hecho, uno de los rezagos de este resentimiento se vio en la Segunda Guerra Mundial, cuando, por ejemplo, Hitler asesinó a millones de judíos hebreos sin ninguna razón aparente.
¿qué razón realmente se le puede dar a lo que hizo Hitler si no es basado en este resentimiento ancestral de hace 13.000 años? Ya que Hitler y los Illuminati prácticamente tienen una conexión marciana. Así que ellos aprovecharon todo lo que se provocó con Hitler para seguir afectando y haciendo daño y con el fin de desaparecer a los hebreos de la tierra, porque por supuesto estaban en contra de sus planes. Muy bien, cierro el paréntesis y continúa la historia. Los marcianos, llegó un momento en el que entraron en una desesperación tal y en una agresividad tan grande que tomaron la decisión de crear un dispositivo tecnológico llamado el Merkaba, un Merkaba sintético externo, con el fin de controlar nuestra conciencia, controlar nuestra mente, y de hecho era posible. Así que empezaron a construir este dispositivo y cuando ya estuvo listo, lo activaron. Pero desafortunadamente, el dispositivo que crearon no salió correctamente y tuvo una serie de afectaciones a nivel multidimensional que empezaron a hacer que toda la Atlántida y todos los que vivíamos allí empezáramos a decaer. ¿Qué pasó a grandes rasgos? Las dimensiones entre la dimensión actual, la tercera dimensión, y dimensiones inferiores se rasgó. Entonces dejaron pasar seres de dimensiones inferiores a la dimensión nuestra actual, lo cual hizo que muchos espíritus entraran en nosotros en esa época. Además de eso, muchos de nosotros empezamos a adquirir enfermedades desconocidas, muchos tuvimos que morir fruto de esas enfermedades, muchos otros empezamos a perder la memoria y por supuesto esto provocó un declive en todo el sistema social, financiero, económico, administrativo. Todo el sistema avanzado que tenía la Atlántida se fue a pique y quedó hecho pedazos. Literalmente regresamos a un nivel de supervivencia en el cual escasamente luchábamos por sobrevivir y nuestro nivel de conciencia, por supuesto, que había pasado de un tercer nivel dimensional elevado a un primer nivel basado en la supervivencia. Si esto hubiese seguido así, muy seguramente ya no estaríamos sobre la superficie del planeta y hubiéramos desaparecido como raza. Sin embargo, ¿recuerdan a los maestros ascendidos de Lemuria? Bueno, este grupo de personas se encargó de ayudarnos como mejor pudieron. Se encargaron de sacar a más del 90% de los espíritus que no deberían estar acá y regresarlos a su dimensión. Se encargaron de cerrar la brecha dimensional que se abrió y trataron en la medida de lo posible de cuidarnos a los sobrevivientes. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Y por esa razón, nosotros en esa época estábamos a punto de pasar por uno de esos eventos importantes en la precesión de los equinoccios. Estábamos a punto de pasar al siguiente nivel dimensional, pero por todo lo que pasó, perdimos la oportunidad de seguir creciendo en nuestro proceso evolutivo. Y los maestros ascendidos se vieron en la necesidad, literalmente, de pedir ayuda. Así que oraron y le pidieron al Gran Espíritu, a la divinidad, a el centro lumínico de la galaxia, que los ayudaran. Y su respuesta fue recibida y contestada. Les explicaron que estos fenómenos ya habían sucedido antes en algunas ocasiones y que la forma en la que podían resolverlo era a través de dos elementos. El primero de ellos tenía que ver con el lograr que la humanidad pudiera regresar al nivel de conciencia que teníamos en tan solo 13.000 años. Lo cual pues sonaba casi imposible porque habíamos pasado de 200.000 años de evolución a tratar de lograrlo en solo 13.000. Sin embargo, sí era posible si se cumplían ciertas condiciones. Y en segundo lugar, tenía que arreglarse
la estructura geométrica cristalina que permite el crecimiento y la evolución espiritual, llamada la rejilla de conciencia de unidad, que fruto del experimento, que salió mal, quedó rota o dañada. Las rejillas de conciencia son literalmente formas geométricas que forman rejillas alrededor del planeta Tierra a 96 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, las cuales son las que permiten la existencia de las diferentes razas o especies sobre el planeta. De hecho, una cucaracha, para que exista sobre el planeta, debe tener su propia rejilla o una rejilla geométrica. Lo mismo con todas las razas, las jirafas, los monos e incluso los seres humanos tienen su propia rejilla sobre la superficie del planeta a 96 kilómetros. ¿Qué pasa? En esa época, en la Atlántida, había dos rejillas. Una rejilla que era una rejilla armónica a la cual estaban principalmente conectados los indígenas o los aborígenes o los nativos, y una segunda rejilla en la cual estábamos conectados la mayoría de nosotros actualmente. Sin embargo, la tercera rejilla, que fue la que se dañó, era una rejilla armónica que era la que permitía que nosotros pudiéramos pasar al siguiente nivel de conciencia y dimensión cuando llegara el momento, en estos momentos claves de la precesión de los equinoccios, lo cual debió haber sucedido hace 13.000 años. Pero ahora, como ya estamos en el momento de la cúspide o el culmine de los nuevos 13.000 años, estamos en el nuevo momento para que podamos lograr esto. La Atlántida entonces se hunde y en ese momento un grupo de seres humanos viaja y empieza a poblar lo que es América, ubicándose tanto en el norte como en el centro y como en el sur, incluyendo también, por ejemplo, el lago Titicaca. Otro grupo se mueve a lo que fundaría posteriormente Egipto, Sumeria en Medio Oriente, y también otro grupo llega a los Himalayas. Y ahí empezaría la humanidad más reciente que conocemos actualmente. Resulta que aparte de esos nuevos centros humanos que se estaban formando, los maestros ascendidos sabían que no podían permitir o dejar que la humanidad creciera nuevamente por su propia cuenta, porque tomaría mucho tiempo, casi 200.000 años, que no tenían. Por esa razón, lo que sucedió fue que en ocasiones, cuando los maestros ascendidos veían que un grupo de personas ya estaban listas para recibir cierta información, se les presentaban y les daban información avanzada, tecnológica o conocimiento específico que provocaba un salto evolutivo. Entonces, literalmente lo que provocó esto es que la humanidad diera saltos evolutivos que han logrado al día de hoy que estuviéramos o tengamos el mismo nivel de conciencia que tuvimos hace 13.000 años en la Atlántida actualmente, lo cual es algo sorprendente. Y al mismo tiempo que ellos apoyaban la evolución humana, estaban en el proceso del arreglo o de la corrección de la tercera rejilla de conciencia de unidad, en preparación para el cambio dimensional en el que ya nos encontramos. Si esa rejilla no estuviera, literalmente ya habríamos destruido nuestro mundo y nos habíamos autodestruido a nosotros mismos. Pero lo importante que hay que saber es que el 4 de febrero de 1989 esa rejilla ya finalmente quedó corregida y arreglada. Ya está funcionando, lo que quiere decir que ya tenemos el pasaporte como raza humana para poder pasar a las dimensiones superiores. La humanidad tiene una nueva oportunidad para pasar a dimensiones superiores. Ya está todo listo. El pasaporte, que es la rejilla, ya está allí. Ya todos podemos pasar. Sin embargo, ahora la humanidad es llamada a pasar a dimensiones superiores. Y ya está todo listo. El pasaporte, que es la rejilla, ya está allí. Ya todos podemos pasar. Sin embargo, ahora la humanidad es llamada
para poder sintonizarse con las nuevas formas que ya están llegando. Y una forma de hacerlo es recordando qué es lo que está pasando y poder a partir de ahí sintonizarnos con lo que va a suceder. Se espera que se reciban avisos antes de que sucedan los eventos más grandes o fuertes, de tal manera que aquellos que estamos viviendo y que estamos trabajando con las formas ancestrales que nos enseñan los nativos americanos y que nos enseñan los indígenas, literalmente vamos a ser cuidados y protegidos, porque nosotros seremos los que permanezcamos en la tierra para ser la nueva humanidad que habita este hermoso planeta en una nueva era y un nuevo tiempo, conectados con el amor, la unidad y el corazón. Eso es, como te diste cuenta, entiendes ahora cuál es el origen, el momento en que aparecen por primera vez este grupo al que llamamos los Illuminati, estas familias que gobiernan el mundo, que tuvieron origen en la Atlántida. Y como todo eso todavía continúa al día de hoy. Pero por más de que este grupo siempre ha estado ahí torpedeando nuestra evolución natural, siempre ha habido un grupo de seres que nos aman profundamente y que nos cuidan y hacen todo lo posible para que siempre podamos avanzar y cumplir ese propósito de regresar y de recordar nuestra unión con el Gran Espíritu y de recordar nuestra naturaleza divina, como te diste cuenta. Además también ya está todo listo. Ya la rejilla de conciencia de unidad está lista, organizada y activada. Tomó casi 13.000 años lograr esta maravilla. De hecho, somos un milagro, porque durante un tiempo no se esperaba que lo lográramos, pero ya lo logramos. Entonces ya está todo listo. Perdimos la oportunidad de pasar a un nuevo nivel de conciencia hace 13.000 años. Esta vez no vamos a perder la oportunidad y por eso estamos recordando juntos. Muy bien, ahora no olvides dejarme en los comentarios qué fue lo más extraordinario y maravilloso que descubriste con el video. ¿Qué preguntas te surgen? Y por supuesto, para que este conocimiento llegue a más personas, por favor, dale clic al botón de like del video y suscríbete al canal. Eso va a permitir que más personas accedan a esta información y sigamos recordando juntos.